Hola con todos los seguidores y seguidoras de Enfoque Derecho. Mi nombre es Raúl Feijó, soy adjunto de docencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente me desempeño como asistente jurisdiccional en el Tribunal Jurisdiccional del Perú. En esta ocasión desarrollaré los alcances del derecho humano al debido proceso, desde una perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos. Es que este derecho se encuentra regulado en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como también es importante analizarlo desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho al debido proceso nace como una forma de poder limitar el uso arbitrario del poder en los estados, de modo que las personas puedan ver el reconocimiento de sus derechos y la imposición de obligaciones de forma que no sea esto impuesto de manera injusta, de modo que puedan tener un límite para el uso discrecional del poder y que a la hora de resolverse las controversias no encontremos un uso indiscriminado de este poder. Ahora bien, debemos analizar cuál es el ámbito de aplicación del debido proceso según la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y es que la Corte ha señalado, en primer lugar, que si bien podría pensarse inicialmente que el debido proceso se limita solamente al proceso penal, ello no es así. Y es que, tal como señala tanto el artículo 8 como la jurisprudencia de la Corte, el debido proceso alcanza a todo tipo de proceso, el cual puede ser tanto penal como civil, como fiscal, como incluso administrativo sancionador. Y es que debemos tener una visión donde el debido proceso alcance a todas las ramas del derecho. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que no solamente se limita su aplicación al Poder Judicial, sino que ello alcanza a todos los órganos estatales, sea del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Cualquier órgano del Estado se encuentra obligado a respetar las garantías mínimas del debido proceso. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta cuáles son sus alcances frente a las personas. Y es que, según el principio de igualdad y no discriminación, el debido proceso debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso incluso de los migrantes, la Corte Interamericana ha señalado en una de sus opiniones consultivas que el hecho de ser migrantes indocumentados no debe significar una limitación para el respeto del debido proceso. Pero es que también hay que tomar en cuenta que hay una excepción que ha señalado la Corte a través de su jurisprudencia, y está referida específicamente al caso de los niños y niñas. Debido a la especial situación de vulnerabilidad de esta población y a las especiales condiciones que son señaladas, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los jueces, cuando tengan que juzgar casos relacionados con niños y niñas, deberán tomar en cuenta los efectos psicológicos que puede tener el proceso sobre los niños, lo cual se verá en la aplicación, por ejemplo, de cómo se toman los testimonios o cómo se da la publicidad del proceso, buscándose siempre que a través de un juez preparado en los derechos del niño y sus consecuencias psicológicas para ellos, se tenga un proceso flexible que, sin caer en la arbitrariedad, proteja la integridad de sus niños con cara al futuro. Ahora bien, haré un especial énfasis también en algunas garantías que están señaladas en el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente me referiré a los atributos de los jueces, los cuales, según este artículo, señalan deben ser jueces imparciales, independientes, competentes y que hayan sido señalados previamente por ley. En primer lugar, debemos señalar qué se refiere la competencia. Y es que la competencia está muy ligada al concepto de un juez predeterminado por ley. Aquí debemos hacer una diferenciación entre lo que se conoce entre los conceptos de juez natural y juez predeterminado por ley. El juez natural se refiere a una garantía donde deberá verse si el juez está juzgando en base a aquellas acciones que le corresponden. Por ejemplo, y aquí es muy claro lo que se ha señalado en la jurisprudencia de la Corte respecto a la justicia militar. La justicia militar debe limitarse a juzgar aquellos casos relacionados al ejercicio de acciones y funciones de los militares. Sin embargo, se vulneraría la garantía del juez natural si es que nos encontramos frente a un juzgador militar que se encarga de casos civiles. Es por ese motivo que, en base a las acciones de aquellos de quienes son juzgados, es que sabemos si es que la naturaleza del juez corresponde o no corresponde al caso concreto.
Por otro lado, en cambio, cuando hablamos del juez predeterminado por ley, nos referimos más bien a las reglas de la competencia, como son la competencia por razón de la materia, en razón de la cuantía, en razón del territorio, lo cual responde justamente al principio de legalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de este atributo del juez competente y predeterminado por ley a la luz del artículo 8.1, debemos verlo tomando en cuenta tanto un juez natural como un juez predeterminado por ley. Por otro lado, tenemos también la garantía de que los jueces no deben tener influencia de los demás poderes y órganos del Estado cuando resuelven. De modo de que tanto cuando los jueces necesitan garantías tanto, por ejemplo, en sus nombramientos, en seguridad, en que no serán removidos de forma arbitraria, así como también necesitan seguridad en sus remuneraciones, las cuales no pueden ser reducidas arbitrariamente por otros poderes del Estado, pues ellos no podrían juzgar de manera independiente los casos que se les atribuyen. Asimismo, esta idea de independencia está relacionada también con que los superiores jerárquicos no pueden intervenir en cómo los jueces juzgan, de modo que podemos hablar tanto de una independencia interna relacionada con los superiores jerárquicos del mismo poder judicial, y asimismo con una independencia externa, de modo que los demás poderes del Estado o incluso intereses privados no puedan intervenir en cómo los jueces realizan sus labores. Ello se diferencia de la garantía del juez imparcial. A diferencia del juez independiente, que está relacionado a nivel macro con otros poderes, el juez imparcial se refiere específicamente al proceso que está juzgando, de modo que no puede tener tanto un interés personal el juez en el proceso y en su resultado, así como tampoco puede venir a juzgar en el proceso con ciertos sesgos o ciertas ideas preconcebidas sobre las personas que son parte del proceso. No puede tener ideas subjetivas que no le permitan tener un juicio justo y racional. En ese sentido, cuando hablamos de imparcialidad del juez, nos referimos específicamente a cómo el juez se relaciona con el caso concreto que está evaluando. Y es que esto, según la Corte Interamericana, tiene una dimensión tanto subjetiva y objetiva. La dimensión subjetiva está relacionada con cómo se ve al juez en relación con el proceso y las partes, y una dimensión objetiva frente a la sociedad, en el sentido de que depende de la imparcialidad de los jueces la confianza en el sistema de justicia, de modo que el juez no solo debe ser imparcial, sino también aparentarlo para que las demás personas de la sociedad civil sigan creyendo en el sistema democrático y en la justicia. Ahora también es importante, en la coyuntura actual en la que nos encontramos, cómo estas garantías que hemos señalado con respecto a los jueces se pueden también aplicar a los fiscales. Y es que mucho se ha hablado de que en nuestro país tenemos jueces que no son imparciales. Debemos tomar en cuenta que no es correcto hablar, en mi parecer, de jueces imparciales o no, sino que en realidad debe tomarse en cuenta cuál es el verdadero rol que tienen los fiscales dentro del proceso. Y es que a diferencia de los jueces que representan un tercero frente a las partes, los fiscales sí son una de las partes del proceso, de modo que no se puede entender el concepto de imparcialidad como del modo clásico como se tiene para los jueces, sino que más bien tenemos que hablar, como señala un sector de la doctrina, de un principio de objetividad, el cual, en el caso de los fiscales, se refiere a que los fiscales, cuando tengan que evaluar, deban hacerlo de forma integral, evalúan el caso de manera integral, no solamente se limitan a realizar una evaluación de las pruebas que, por ejemplo, les sirven para poder probar la culpa del imputado, sino que en general, si es que existen en el caso pruebas que busquen eximir al imputado, o en todo caso también puedan ser atenuantes de su responsabilidad penal, deben también aportarlas en el proceso, de modo que su evaluación debe ser total respecto a los hechos y pruebas, y no simplemente deben buscar basarse en ideas subjetivas que los lleven a no tener una verdadera visión del caso, que no genere una especie de persecución solamente por buscar perseguir a quienes ellos creen de forma intuitiva o subjetiva que son culpables. Por lo tanto, debe diferenciarse que en los jueces hablamos de un principio de imparcialidad al ser un tercero frente a las partes, mientras que en el caso de los fiscales hablamos bien de un principio de objetividad que debe reconocerse como distinto a la imparcialidad, a ser los fiscales una de las partes del proceso. En conclusión, podemos decir de que el debido proceso debe aplicarse de forma general a todos los procesos judiciales y no solamente en los procesos, sino que también a todos los órganos y poderes del Estado, donde debemos tener jueces que sean imparciales
independientes, competentes y predeterminados por ley, y donde nuestros fiscales deberán también respetar las garantías del debido proceso y deberán basarse en el principio de objetividad. Muchas gracias.